Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 36, en el que tenemos a un invitado muy especial. Pero antes, como siempre, voy a saludar a mi compañero Hugo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la deferencia, Clara. Muy bien. ¿Tú cómo vas? Muy bien también. Muy contenta. Ya verás quién tenemos hoy aquí. Nuestro invitado de hoy es un invitado que mucha gente le conocerá. Es Pablo Barretxeguren. Pablo es licenciado en Bioquímica por la Universidad de Zaragoza y doctor en Neurociencias por la Universidad de Barcelona y se dedica a la divulgación científica. Es el creador del canal de YouTube Neurocosas y forma parte del grupo de divulgadores científicos Big Bang, Científicos sobre Ruedas. También escribe para blogs, para periódicos, ha sido guionista del programa de televisión El Cazador de Cerebros. Hace poco ha sacado 2 libros de divulgación, uno dirigido más para niños, que es El cerebro humano explicado por el doctor Santiago Ramón y Cajal, y el otro, pues más para adultos, que es Neurogamer. También divulga en Twitch y, bueno, está en todos lados. Y sin más dilación, pues te damos la bienvenida, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos. No sé si me he dejado algo, porque, bueno, tienes tantas cosas que si quieres añadir algo más que consideres súper importante. Bueno, hice el máster de producción audiovisual del Imperial College. Muy bien. Y producción científica. Investigué un año en Cambridge, que estuvo muy guay. Qué bien. Con Drosófila. Yo defiendo Drosófila un montón. Me mojaste ahí, ¿eh? Sí. Con la mosca. La mosca. Y bueno, y el título exactamente es doctor en biomedicina. Pero vamos, lo hice en neurociencias. Vale. Pero es el toque que tengo yo de... que pone a lo mejor hemos hecho el mismo programa de doctorado, porque el mío también se llamaba biomedicina y luego especialidad de neurociencias. O sea que... Es que ahí... más que especialidad es de la temática, ¿no? Te meten dentro de ese paraguas y ya lo que tú hagas les da igual. Ya, sí. Pues muchas cosas en común tenemos, Pablo. La carrera de bioquímica, hemos estudiado, hemos hecho el doctorado en la misma universidad, has estado en Cambridge y yo creo que por eso me llamas, ¿cómo me llamas? Archienemiga, ¿no? No me caes bien, efectivamente, no. Sí. Qué violento. Con el canal de YouTube que al final pues hacemos cosas que tienen mucho que ver, ¿no? Cosas en común. Pero además es que tenemos un estilo bastante similar, quitando que yo soy muy gracioso con mis chistes. Eso es verdad. Eso yo no lo puedo equiparar. Es el tema más polémico de mi canal. Los chistes que tienes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues te vamos a preguntar un poco por tu trayectoria primero y luego ya hablaremos de tu libro, porque aquí has venido a hablar de tu libro, por supuesto. Hombre. Pues empezaré yo entonces. A ver, la primera pregunta es... Estudiaste bioquímica, pero accediste, si entiendo bien, desde química. Entonces... Correcto. ¿Por qué esa traición? ¿Por qué abandonaste química para coger bioquímica? ¿Qué te hizo la química? Buah, ¿ves? Esto demuestra a alguien que tiene un conocimiento profundo de la química. Porque sabe que me devalué. Según el canon clásico de los químicos. ¿Por qué te has hecho esto? Porque yo siempre todo mal, o sea, yo siempre me doy contra un muro y luego rodeo, ¿no? Entonces yo soy de la categoría aún más baja, que era bioquímico médico frustrado. Entonces yo no entré en medicina y en Zaragoza no hay en biología y tal, ¿no? Y psicología me parecía muy interesante, pero tampoco había en Zaragoza y bueno, al final, venga, pues investigar. Y tuve que entrar por química. Era la única opción que tenía en Zaragoza, pero yo entré en química ya con la idea de traicionar a los químicos. Vale. Y pasados los 3 primeros años hacer lo que se hacía entonces, ¿no? Te pasabas a una segunda vía y hacías los 2 años de especialidad. O sea, que yo ya... Fíjate, o sea, empezaste química sabiendo que ibas a hacer bioquímica, entonces. Sí, y se me hizo Se te hizo bola. Al principio se me hizo bola. Violento. ¿Y por qué? Sí. Joder, porque... Mira, pues el primer año
como que no cogí la marcha, pero en cuanto empecé a hacer más prácticas en el segundo cuatrimestre, mejor. Pero el segundo año es que estudiaba como un animal y el primer cuatrimestre fue suspender todas. Ay, pobre. Es que no es fácil. Solo aprobé, no es fácil, y solo aprobé creo que una de biología celular optativa que había. Que llevas tirando, barriendo para casa un poco. Claro, lleva tirando. Pero como un animal, suspendí y todo. Hombre, 3,5, 4 y pico. El primer año impacta también siempre. A mí, claro, a mí me parece difícil la química, o sea, difícil, no sé, no me parecían fáciles los exámenes. Yo empecé por biología, me de como tú por química, pero tenía asignaturas pues de química orgánica, y no es fácil, ¿eh? O sea, que Hugo, mucho mérito haber hecho la carrera entera de química. Gracias. Muy bien, Hugo. Yo he de decir que yo empecé muy bien. Yo el primer examen de la carrera que hice era uno de estos tontos de nomenclatura y saqué un 10. Joder. Y dije... Le hago una foto y digo, va. Ya sacaré otro 10. No hubo, obviamente. No hubo más. Y tenías claro que querías hacer bioquímica, pero una vez entraste en la carrera de bioquímica, ya que se accedía a eso pues, de un primer ciclo, ¿sabías que querías estudiar luego un máster de neurociencia? ¿O cómo fue? ¿Cómo empezaste a interesarte por la neurociencia? A mí la neurociencia me daba igual completamente. Yo era el perfil, no sé si tú lo conoces, Clara, el perfil curar el cáncer. Ah, vale. Yo era de ese grupo. Me encantaba la inmunología también y todos los procesos de oncogénesis y movidas de estas, ¿no? Y además, en cuanto entré en bioquímica, subí nota y todo. O sea, iba bien, estaba en mi sitio. Y me interesé en la neurociencia de rebote, porque yo luego, en cuanto acabé la carrera, me fui a Cambridge y gracias a Cambridge conseguí la beca La Caixa. Y entonces yo eché a laboratorios de cáncer. Era mi primera opción. O sea, tú pedías, cuando yo pedí en el instituto, yo lo hice en Barcelona, en el IRB Barcelona. Y había como un departamento grande, era como cáncer, no me acuerdo el nombre técnico, pero movidas de cáncer de biomedicina, y otro era biología del desarrollo. Sí. Y yo, mi primera opción era cáncer, con cáncer de colon, de hecho, porque yo con drosófila estudié células madre epiteliales en el intestino y me molaba mucho. Y la segunda opción, resulta que en biología del desarrollo había un laboratorio que tenía una línea, que era un laboratorio de neuro y tenía una línea de tumores cerebrales. Más y fabuloso. Entonces yo dije, mira, y a los de cáncer les di puto igual, o sea, no hay rencor, pero ni me entrevistaron, pero me entrevistaron los de biología del desarrollo y me dieron la plaza. Lo que ocurrió además con la tesis es que conforme fue avanzando la línea de cáncer fue muriendo, no digo al final para una tesis, lo publicábamos los resultados y tal, pero abrió una línea nueva de trabajo. O sea, yo digamos que el tema cambió. Ahí hice guía axonal, cómo se conectan las neuronas. Entonces me volví aún más neuro en ese sentido. Y claro, para acceder, una vez, como había que hacer un máster para hacer el doctorado, pues obviamente hice el máster de neurociencia de Barcelona. Entonces ya ahí me metí más en todo el ajo de golpe. Y lo que has comentado de Cambridge, porque nuestro podcast lo escucha también mucha gente que está estudiando la carrera, entonces por si le sirve a alguien, en Cambridge no, pero la mayoría no, nos escucha mucho desde España y Latinoamérica, pero mi duda es, ¿lo que fuiste a hacer en Cambridge fue algo que te buscaste tú por tu cuenta de hacer una experiencia en un laboratorio o fue algo que estaba dentro de un programa de algo? Hombre, pues mira, esto es, pues yo conocí a Alfonso y que fue luego el jefe mío, me lo encontré por ahí. Y entonces hablé con Alfonso Martínez Arias y me dijo, hablamos 5 minutos con temas de ciencia. Y dije, hostia, este tío es interesante, tal y cual. Y me dijo, bueno, pues si te interesa la ciencia, yo pues tengo un laboratorio, no te ofrezco trabajo ni nada, pero si te quieres venir como a hacer de turisteo, pero no, eres un chaval motivado. Yo a Alfonso le hablaba de irme
me iba a hacer un Erasmus a Noruega, un poco para salir también de Zaragoza y ver otros laboratorios. Y nada, pues cogí la invitación y me fui con la novia de entonces en Semana Santa gastándome los dineros como de vacaciones a Cambridge. Vale, o sea, que totalmente por tu cuenta, digamos, sin ninguna beca ni nada, simplemente ni nada, decir, nada. bueno. Entonces me fui unos días en Semana Santa, conocí el laboratorio y tal, y entonces Alfonso me dijo, bueno, que esto es una cosa importante primera. Entonces ahí lo que son los summer students. Me dice, yo suelo coger estudiantes en verano que vienen a aprender un poquito, todos se lo pagan por su cuenta, pero ¿a ti te interesa? Yo, me interesa. Entonces me ofreció eso y después de todo el verano, como fue muy bien, me ofreció un contrato de técnico. Yo estuve de técnico 3 meses que luego se convirtieron en 9. Y yo me di cuenta, y esa ha sido mi gran frustración luego, es que yo les decía a mis compañeros, todos, no, hostia, en Cambridge, no sé qué. Y yo les dije, pues macho, es tan fácil como enviar emails a los laboratorios y decirles, oye, me interesaría ir, puedo ir y visitaros y conoceros. Y tú vas y los visitas. Y te gastas, claro, eso es una faena porque requiere recursos, ¿no? Pero si hay buena química, me adecuado para el programa, cuando estás ahí, pues les sugieres, pues a lo mejor ir a hacer esto, pues prácticas de verano, cosas no remuneradas. Y si ya ahí va bien, ahí la gente se suele portar. O sea, hay el mismo funcionamiento prácticamente en todos los laboratorios que yo conozco también a nivel europeo. Si les contactas, con un poco de suerte, casi nadie rechaza mano de obra gratis. Entonces, pues tú te lo puedes plantear como irte unos pocos meses, 2 o 3 meses, y si eso sale bien, ya ahí buscar... Vamos, la gente suele responder, ¿no? Intentan, pues vamos a ver cómo te mantenemos aquí o cuáles son tus expectativas. Te cogen cariño. Pero hay que buscarlo. Sí, hay que, bueno, al final atreverse a mandar emails, conocer a gente y preguntar, ¿no? Sí, esa es un poco la movida. Muy bien. ¿Y el doctorado cómo fue? Porque llegó un punto que ya decidiste dejar de investigar, así que ¿acaso te quemó un poquito el doctorado? ¿O fue bien? ¿Fue suavecito? ¿Qué pasó ahí? No sé si sabes, Hugo, que el primer artículo que publiqué en materia en El País se titula La tesis es perjudicial para la salud mental. Es verdad, es verdad. Ajá. O sea, que te fue suavecito. Sí, muy mal. Yo a nivel científico funcionó, pero yo me desilusioné muchísimo. Así como Cambridge fue al revés. Es que yo creo que depende mucho de dónde caigas, ¿no? Y cómo funcione. Sí. Pero Cambridge fue una experiencia genial. Y yo además estaba mal por temas personales y sin embargo a mí me animaba a ir al laboratorio. Qué bonito. Y el ambiente que tenía con Alfonso, Joaquín, Tina, que era la técnico, toda la gente que había ahí en ese laboratorio de genética, genial. Pero en la tesis se fue torciendo y mal. Y entonces yo me cogí una pausa. El problema es que cuando quise volver me ha sido imposible. Entre otras cosas, he de decir que en mi laboratorio tardaron muchos años en publicar mis resultados. Lo cual pues me saboteó mucho. Porque yo sí que llegué a tener alguna entrevista. Sí, dime, Hugo. No digo que eso tiene que sentar fatal, claro. Muy mal. Yo acabé la tesis en el 2000, a final del 2014 y el artículo más importante de mi tesis creo que salió a mediados del 2018. Ya. Es que son muchos años. Sí, y hubo uno que fue... Claro, es que nada. O 17 y algo. Es que hubo un momento al principio, o sea, yo tardé un año porque yo me puse malo. Yo fui al psicólogo durante meses para recuperarme y me cogí, como yo tuve la suerte de tener una beca buena, pues me cogí unos meses sabáticos. Pero luego no conseguí volver. Tuve alguna entrevista que estuve a punto en Bélgica y tal, pero no hubo manera. Pero Pablo, la pausa te la cogiste mientras estabas haciendo el doctorado, quieres decir. No, en cuanto acabé. Después, vale. Yo acabé y estaba... Vale. Yo estudié yo me fui también a una academia de narrativa y escritura durante un par de años. Dije, pues mira, me cojo
6-7 meses para acabar la novela, que luego la publiqué por ahí y venga. Hacer otras cosas. Claro. Sí, hacer otras cosas un poquito para limpiarme. Y preveniendo también que en ese tiempo pues los papers saldrían, cosa que no ocurrió y entonces pues no hubo manera. Este es un tema complicado porque, claro, cuando estás en un grupo, bueno, a veces se puede presionar un poco, pero si el PI, bueno, el investigador principal o la investigadora principal, pues no quieren, claro, al final, cuando envías, para la gente que no lo sepa, cuando envías un paper, un artículo a una revista, todos los autores implicados tienen que haber dado el visto bueno. Por lo tanto, no puedes decir tú, venga, pues lo mando yo por mi cuenta y ya está, sino que todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, bueno, es complicado. Y yo te quería preguntar, ¿qué te llevó a la divulgación? ¿Si empezaste a divulgar ya durante el doctorado o fue cuando ya tomaste esta pausa después del doctorado que empezaste a escribir o cómo fue? Bueno, yo sí que es verdad que a lo mejor lo de escribir viene más de antes, ¿no? Que ha sido alguna de las ramas donde estoy trabajando más ahora. Pero yo se da la casualidad que dos de los fundadores de lo que ahora sí tú has llamado Big Bang científico sobre ruedas, ahora el nombre es Big Bang Ciencia, vale. que es el... Bueno, es irrelevante, pero por si alguien lo busca, que busque Big Bang Ciencia, simplemente. Y dos de los fundadores, Elena y Uriol, hacían la tesis, donde yo hice la tesis. Vale. Y son un año... generación de tesis un año anterior. Entonces, pues nos hicimos colegas, nos conocíamos y ya está. Entonces me animaron a presentarme a FameLab. A la primera no conseguí entrar, pero justo en ese año sabático, que es el 2015, me seleccionan para la semifinal de FameLab. Y de hecho, cuenta un poco lo que es, Pablo, que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es FameLab. Muy bien, efectivamente. FameLab es como Eurovisión, pero en monólogos científicos, más o menos. Y a nivel mundial. Y son monólogos de 3 minutos con temática científica. Y cada país selecciona el campeón de su país y esos van a una final en Cheltenham, donde yo vivo. Pues lo puedes ir a... Debe ser un mega festival, ¿no? Fui antes de la pandemia, que justo, pues claro, me acababa de mudar aquí y me enteré de que era aquí, porque yo no sabía que era aquí, porque yo en Cheltenham antes no conocía qué ciudad era esa. Y fui a la final y estuvo muy bien, la verdad. Hubo gente que lo hizo muy bien, el que ganó, pues estupendo. Luego hubo gente que se quedó bloqueada. Y claro, sí, lo pasas fatal. En la final, o sea, porque llegaron hasta la final. Llegaron hasta la final y pero bueno, dicen que es una experiencia muy interesante. Yo de hecho me presenté ese año, creo, me había presentado, pero bueno, no llegué a la final. Y sí, aquí es. O sea, que empezaste por ahí con los monólogos, ¿no? Empecé con los monólogos y a actuar como un animal en el 2015, empezando en septiembre, por ahí. Y a partir de ahí se ha ido desanudando todo, ¿no? Intentando un poquito, está guay porque vas haciendo muchas cosas, también es un poco pena, ¿no? Ves que actuar es muy duro, eran muchos kilómetros, no es tan fácil económicamente ir aguantando, pero bien. ¿Hacíais ruta por toda España? Por España y por América Latina. Yo, por ejemplo, en el 2016 estuve en una gira en México y en una en Paraguay, que son la verdad es que experiencias muy, muy buenas. Y bueno, y giras por España hicimos varias y luego aparte de giras había muchas actuaciones puntuales. O sea, yo prácticamente todas las semanas tenía que salir de Zaragoza a contar chistes científicos. Y además te lleva a algunas situaciones curiosas. Entonces es una experiencia interesante. Suena interesante. Muy bien. Bueno, pues de los monólogos a escribir, a YouTube, a todo. Y yo te quería preguntar por el libro, ¿no? Que ya hemos dicho antes que íbamos a hablar de tu libro Neurogamer. ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro? Que, bueno, trata de cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro. Pues yo creo que hay un caldo de cultivo que es... Mientras yo hacía la tesis en mi piso de estudiantes de doctorado,
pues estábamos primero 2 y luego 3 que jugábamos mucho a videojuegos. Yo siempre he jugado, entonces eso como que ha cohabitado en mí, ¿no? A partir de cierto momento, la neurociencia y los videojuegos. Y yo vi en la tesis, lo menciono en el libro, la charla de una neurocientífica muy interesante que se llama Daphne Bavillier, que dio una charla en uno de estos megasimposios, donde digo yo que son muy importantes porque es el momento de reproducción y apareamiento de los científicos, que hay un poco que hay de estos mega eventos, ¿no? Que hay de todo y luego hay guateques y tal, y de todo, y de ciencia y pósters, pues en medio de eso hubo una charla. Y a mí yo creo que esa charla de esta mujer se me quedó por ahí en la cabeza. Y llegó un momento como divulgador hace unos años, pues que ya tuve claro que yo tenía que escribir mi propio libro. Y me apetecía escribir algo que no es muy arrogante, ¿no? Ese modo de verlo, pero algo que no existiera, ¿no? Algo que aportara algo nuevo y que tuviera un eje propio. Y entonces me pareció interesante. Dije, ostras, pues neurociencia de videojuegos puede ser muy chulo y es un nicho económicamente muy potente en ambos tal. Digo, a ver si con esto me jubilo. Y me puse a mirar y descubrí que hay mucha ciencia, pero no hay nada de divulgación. Entonces, gran parte hay muchos debates que tienen un fondo científico, ¿no? Como lo que vamos a hablar hoy, de si generan violencia o adicción o todas estas cosas, y esos debates llevan décadas y sin embargo nadie recurre a la información científica. Porque la gente opina sin recurrir a los estudios que hay, ¿no? Correcto. Y yo creo que en parte es porque no hay una traducción, ¿no? Claro. Sí, bueno, porque al final hay que traducir eso, traducir del inglés al español, pero traducir el conocimiento que está escrito pues de una manera que no es fácilmente entendible. O sea, que tiene que ver todo esto con que tú eres gamer. Sí, bueno, juego a videojuegos. ¿A qué juegas? ¿A cuáles juegas o jugabas? Ahora estoy jugando un juego que me está matando el alma y no debería jugar porque además no estoy muy animado. Digo, joder, es que me hago daño. Que es un indie que se llama Noita. Luego durante mucho tiempo jugué al LoL, al Hearthstone, por hablar de algunos más populares. Luego pues yo qué sé, es un poquito como qué libros has leído, ¿no? Me gusta pues desde el Alan Wake a más modernos como Hellblade o algunos de los GTAs. De todo. Indies juego mucho. Jugué hace poco a Celeste, que es un videojuego que creo que tiene unas reflexiones muy interesantes sobre la ansiedad. ¿Ah, sí? Pero es un videojuego muy difícil de plataformas. Pues entonces para mí no. Pero entonces sueles jugar arcade, bueno, una mezcla de todo. Entonces arcade y también con gentes. De todo. En la pandemia me ayudó mucho el Doom. Porque estaba muy estresado y como es muy... ¡Ay! ¡Muere, maldito demonio! Es muy bruto. Yo tengo que decir, Pablo, que como no juego a nada, pues todo esto me suena a chino, vamos. A magia. No tengo ni idea. He jugado, de pequeña jugaba Asterix y Obelix, para que te hagas una idea, con el ordenador. Y hace poco probé, porque había oído hablar de los juegos así más indie, y había oído uno que se llama Journey. Y jugué un día. De Journey, sí. Un día, y menudo día, ¿eh? Un día. Un día ya está. Muy relajante. A ver, y ahora que lo dices justo con lo del Doom, ¿no? Preocupa mucho a los padres. Yo la verdad es que no soy padre, pero bueno. Nos escuchan muchísimos padres y madres. Entonces, ¿qué hay de esto de que los videojuegos fomentan la violencia? A mí ya me suena que es una chufa, pero me estoy basando en básicamente intuición, así que ¿por qué no nos iluminas un poco? Bueno, la idea viene como de... O sea, hay un fondo que está, digamos, bien intencionado, tiene un poco de base, pero luego se le ha ido completamente la olla, ¿no? Hay un poco el concepto de que la exposición a la violencia genera violencia. Esto, entre otras cosas, sí que procede de cosas como, por ejemplo... pues la gente que vive situaciones muy jodidas, muy duras, por ejemplo, los veteranos de guerra, ¿no? Que tienen todos estos problemas, todas estas exposiciones muy fuertes frente a violencia real, niños en conflictos o bélicos o gente que vive en barrios que hay mucha violencia o en familias.
maltrato infantil, todas estas cosas sí que se ha visto que pueden generar algunos cambios neurológicos. Por ejemplo, un tema muy, muy recurrente, aunque hay varios, es el de la insensibilización a la violencia. Esto puede ocurrir. Digamos que cuando estás muy expuesto a eventos muy traumáticos violentos constantemente, como el estrés es muy negativo, claro, te acostumbras. Claro, lo que hace el cerebro es adaptarse para que eso no le impacte tanto y entonces bajen los niveles de estrés. Pero obviamente eso es un comportamiento, una adaptación aberrante, ¿no? Porque eso te debería estresar. Pero claro, esto... Entonces, de ahí procede un poco, ¿no? Algunos estudios y lo que sí que hay también ha habido mucho sesgo, ¿eh? La ciencia no ha sido, digamos, muy precisa o correcta durante bastante tiempo respecto a los videojuegos. Pero lo que está ocurriendo ahora, que esto además yo creo que Clara, pues sabes bastante de neuroimagen. Bueno, a ver más qué que yo, cuentas. no, pero que gracias a las técnicas de neuroimagen, vale. pues en vez de antes se hacían estudios muy indirectos de a ver si había tenido algún efecto. Y lo que está ocurriendo en los últimos 5 años es que se está revisitando todo, pero viendo si hay cambios reales en el cerebro, viendo si las estructuras cerebrales cambian o no, de un modo que digamos que te sensibilicen. Y lo que se está viendo es que los videojuegos no tienen ese efecto que se les atribuía. Porque claro, hay una diferencia brutal entre la realidad, ¿no? y la ficción. Es como ver pelis o leer libros, ¿no? O sea, no es lo mismo que vivir. Claro, es que si te pararas a pensarlo es una banalización. Entiendo por qué lo hacemos, pero, colega, yo qué sé, porque te da miedo, no conoces el medio. Si ves, por ejemplo, luego también es importante decir que hay unas recomendaciones de edad. Sí, que están bien. Y que se saltan muchas veces. También, o sea, yo siempre digo que, claro, un chaval a lo mejor también se va a quedar impactado, un chaval de 13 años, si ve La Naranja Mecánica. Entonces, claro. A mí me regalaron una vez un juego que se llama Manhunt y Hostias. era, o sea, vamos, yo tenía, ¿qué edad tendría yo? 17 o 16. Y no jugué por lo desagradable que me parecía, o sea, porque era muy desagradable. De lo violento, de degollar gente y cosas así, yo, mira, esto no me apetece. Claro, yo tampoco. es que, yo no he jugado nunca a un juego de estos violentos, pero me imagino que la gran diferencia con una película, ¿no? o libro es que en estos videojuegos tú eres como el que está ejerciendo la violencia muchas veces, ¿no? Que no solo la ves. Eso es un matiz importante que para algunas cosas puede que sea relevante, pero en estos estudios no es relevante, o sea, no se ve, pese a ese, digamos, efecto adicional. Luego hay que tener en cuenta que ver ya activa algunas de las series de tipo neuronas espejo y otros mecanismos de imitación. O sea que no hay tanta diferencia entre ver una película y jugar a un videojuego. Porque además ambas son actividades virtuales. Vamos a ver, por ejemplo, si yo estoy jugando un videojuego de el Doom, ¿no? que estábamos hablando, que es mega violento, yo soy un marine a escopetazos. Aunque yo haga la acción mecánicamente no es la misma. Yo estoy corriendo y disparando y yo en realidad estoy sentado y moviendo unos dedos. Ya. O sea, es que en verdad hay muchas diferencias. Supongo que si fuera realidad virtual como más parecido, ¿no? Que quizás, pero no sé. O sea que la conclusión sería que los estudios científicos que hay no muestran claramente que aumente la violencia. Todos los más recientes lo que hacen es descartar que haya una asociación entre videojuegos violentos y comportamientos violentos. Y, por ejemplo, la declaración oficial de la Asociación de Psicología Estadounidense es que o no tienen o de tener algún efecto es un efecto prácticamente irrelevante comparado con la serie de otros factores sociales y tal, que sí que sabemos que son muy relevantes. O sea, bueno, igual está presionando el lobby de EA Games ahí, pero bueno. A la asociación. Y hablando de más movidas negativas,
De hecho, EA Games, mira, porque yo en su día que estuve un poco de bajón, Ostras. me dediqué a jugar al SimCity 4 y yo diría que me enganché. Así que, ¿qué evidencia tenemos de que los videojuegos enganchen, de que sean adictivos? Aquí hay problemillas. Aquí sí que puede haber... De nuevo, hay que recalcar, no es lo mismo... O sea, no hay que meter todos los videojuegos en el mismo saco. Ujú. Y, por ejemplo, yo aquí en el tema de adicción veo mucho más problemáticos los videojuegos online o todo videojuego, digamos, que nunca te lo acabas. El SimCity 4 es que es muy peligroso. Menudas ciudades que me hice yo cuando me enganché ahí un poco. O sea, no tiene un final, no dices, ya está, ya ha llegado. Claro. ¿no? Sí, no es como ver una serie o un libro que te lo acabas y ya está, ¿no? Digamos. Ese tema. Pero hay cosas, porque ocurren, bueno, hay varias definiciones que han sacado varias organizaciones, como el síndrome por videojuegos, otras estas cosas que básicamente definen un cuadro de lo que sería una adicción sin sustancia, ¿no? De gente que tiene... Y la definen porque están descritos casos de personas que, pues bueno, tienen todas estos síntomas. Pues yo qué sé, juegan y siguen jugando aunque no estén disfrutando de jugar. Siguen jugando aunque eso genere un conflicto con otras cosas de su vida, ¿no? Como comer, limpiar como la comer Trabajar. o trabajar, dormir poco y entonces llegar cansado al trabajo, todas estas cosas, ¿no? Claro. Y eso es, bueno, ya hay es una lista y sí que se ve en determinadas personas que ocurre eso. Lo que ocurre, y bueno, y luego allí, aparte de la evidencia de que ocurre, hay una base teórica que puede explicar, como hay un mecanismo que explicaría, ¿no? Hay cosas como herramientas, no sé si herramienta es la palabra correcta, ¿no? Pero la caja de Skinner es una cosa en psicología que explica un poquito cómo puedes condicionar a un animal a hacer un comportamiento operante, ¿no? Un comportamiento operante es un comportamiento que opera, que realiza una acción. El caso clásico que no es operante, por ejemplo, es el perro de Pavlov, ¿no? Tú consigues que los perros saliven, pero eso es pasivo. El perro no se mueve, no hace una acción. Entonces, hay, digamos, una evolución de este tipo de condicionamientos que es el operante, que es pues, conseguir que el animal toque una palanca. Eso es un clásico, ¿no? Y esto está muy estudiado en animales y hay alguna evidencia de que hasta cierto punto muy limitado y con muchas comillas y muchos matices, algo también se puede hacer en personas. Y el punto es que si tú analizas algunos videojuegos, tienen muchos mecanismos que son como cajas de Skinner. El SimCity 4. No, eso Te doy ahora una... No quiero volver a verlo, nunca me va a volver a atrapar. Igual he hecho una partida después. O sea, que están hechos de una manera que incitan a seguir y seguir y seguir. Algunos. Sí, un poco como las tragaperras. Sí. A unos, claro, siempre tiene que haber un equilibrio, porque un videojuego tiene que ser divertido o interesante y que te incite a seguir jugando. Pero hay, digamos, algunos videojuegos que si los analizas es, vamos, una tragaperra, una máquina hiperoptimizada para... Y además se dirigen a públicos jóvenes y además suelen añadir en paralelo, que es otro problema diferente, pero sistemas de micropagos para que compres dentro del juego cosas. Entonces, y además sistemas de micropagos que son sistemas de apuestas, porque tú, por ejemplo, compras cromos y tú cuando lo compras no sabes qué cromo te va a salir, como abrir los sobres de chaval. Y eso es una apuesta. Pero eso está en la Unión Europea ya, ¿no? Que están yo creo que ya... regulándolo, sí. Pues pero bueno, esos son juegos recientes, ¿no? O sea, el SimCity 4 no tenía nada de esto, pero como la ciudad siempre podía ser más gorda, ¿sabes? Siempre estabas ahí y la espalda. A ver si la hago más grande la ciudad. Yo no le di tanto, pero jugué. Sí, una mala época. O sea, que la conclusión sería que algunos sí que pueden generar adicción. Sí, hay que enseñar a los investigadores, no abogan por la prohibición, pero abogan por, digamos, un cierto control parental, educar en el autocontrol, todas estas cosas. Y como luego en China, paralelo... ¿no? Que ahora quieren prohibir que se juegue pero eso es una animalada más también. de X horas y a ciertas horas no puedes. ¿En serio? Sí, una animalada para las libertades individuales, pero a lo mejor para el bien del país no está tan... no sé si tiene un problema o no lo sé.
A ver, el tema de engancharse, Pablo, porque claro, me engancho al haber internet, esto que decías de que el juego que no se acabe nunca, al tener internet y jugar con gente de otros sitios, cada partida es diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, eso no es mucho más enganchoso. ¿Qué efectos tiene el tema de internet? Porque claro, yo me aburría del Age of Empires 2, pero luego empecé a jugar con seres humanos y dije, pero el sistema funciona, ¿sabes? Bueno, yo creo que hay que asumir que, o sea, Internet no va a desaparecer. Entonces, hay que gestionarlo. Es un problema, pero al mismo tiempo tiene cosas positivas. O sea, los videojuegos también son ahora son entornos sociales. Tú, por ejemplo, si hablas con cualquier chavalete joven, igual que nosotros a lo mejor bajábamos a jugar al parque con los colegas, ellos, pues vamos a echar unas partidas al Fortnite o todas estas cosas. Mientras acumulamos adipocitos. Ya, otra cosa es el sedentarismo, pero claro, yo también digo que nadie se queja del sedentarismo si estás leyendo. Bien visto ahí. Entonces, bueno, son problemas en paralelo. Pero hay que enseñar a los chavales y a las chavalas, porque además los porcentajes son prácticamente iguales, o sea, los videojuegos son un hobby que no tiene género y edad. Eso antes no era así, ¿no? Eso, pero ya desde hace muchos años está muy nivelado. O sea, los porcentajes lo que pasa es que cambian un poquito según el país, entonces no hay uno general, pero siempre oscilan entre un 50 y pocos varones, 40 y muchas mujeres, más o menos. Y tampoco es un hobby de jóvenes. Ya. La edad media ya desde hace bastante tiempo es 33, 34. ¿Media? ¿O la edad media? ¿O mediana? La media, no la mediana. La edad media, o sea que hay mucha gente de 50 años jugando a juegos. Claro, pero hay un montón de gente de 10 años para compensar y hacer eso. Claro. Bueno, y yo, por ejemplo, en el libro cuento algún caso. Hay una... ¿cómo se llama? La abuela del Skyrim. Ah, sí. Que es una youtuber con más de 1 millón de seguidores que tiene... ¿Qué tendrá ahora? 83 años, 84. Y juega ahí matando dragones en el Skyrim. O un equipo que se llamaba los Snipers, Silver Snipers o algo así, los francotiradores plateados o algo así, que era un equipo competitivo de eSports del Counter-Strike, que es de policías contra terroristas. Uh-huh. Y era un equipo competitivo que la edad media eran 60 y muchos. Qué fuerte, pero mis padres tienen esa edad y es que no tocaron videojuegos en su vida. Me sorprende. Pues no los enseñas al SimCity, que a lo mejor... Igual no llegan a jugar. Pues no lo sé, a lo mejor también depende del país, es que haya países con más tradición de videojuegos, ¿no? Puede ser. Bueno, es una cosa que requiere yo creo que ahora sí que es bastante global, pero sí que requiere algunos dispositivos, ¿no? Un cierto poder económico e infraestructura, pero vamos, esto cada vez es más general. Entonces, como es una situación que no va a desaparecer, pues hay como con cualquier otra cosa de la vida, que mola más que trabajar o que estudiar. Claro. Pues hay que enseñar autocontrol, gestión, pero también hay que darle su valor. Hay videojuegos que son ocio, que eso está muy bien, pero también hay videojuegos que tienen un punto cultural. Por ejemplo, un ejemplo que yo... Qué redundante, por ejemplo. Parece que no escribo. Pero una cosa que me gusta mucho es Hellblade: Senua's Sacrifice. Es un videojuego que es de una guerrera celta que tiene psicosis. Y es un videojuego que además es muy interesante el videojuego, se hizo en contacto con neurocientíficos de Cambridge y con asociaciones de pacientes para representar adecuadamente el jugador que sienta un poco lo que siente Senua. Por ejemplo, hicieron un sistema de audio que me maravilla, que son sistemas de grabaciones en 3 dimensiones. En 360 grados, perdón, lo he dicho mal, 360 grados. Y Senua escucha voces. Entonces, las voces las grabaron, si ves el making of, actrices bailando alrededor del micrófono hablando. Entonces, las voces, y hay otra serie de fenómenos, está muy bien representado. Y es un videojuego que realmente
ya de entrada, aparte de que ha ganado muchos premios y que yo o sea, es un videojuego muy chulo de jugar y muy interesante. Pero ya de entrada muchos pacientes y muchas personas que padecen esquizofrenia decían en plan de, joder, por fin un juego como algo que representa bien lo que me pasa y que se lo puedo enseñar a alguien y lo entiende. Para que te entiendan. Sí, Eso es interesante. y por fechas no entró en el libro porque salió este año, pero ya empiezan a haber estudios de si funciona, estudios científicos de si funciona para romper el estigma. Había un estudio de si jugando 45 minutos o viendo el juego si ayudaba, y son datos preliminares, pero apuntaba que sí, que algunas cosas ayudaba a romper el estigma. Entonces, no Está todo es muy malo, o hay muchas cosas que son neutras o son positivas en algunos contextos, pero como te puedes enganchar a un libro de Juego de Tronos. Claro. Hay que saber regularse. Sí, y que luego al final, pues, el desconocimiento, quiero decir, personas como yo que no hemos jugado casi a nada y a lo mejor eso, sobre todo gente más mayor que se preocupa por sus hijos o tal, a lo mejor tienen una idea de lo que son los videojuegos que no siempre se corresponde a lo que hay. O sea, hay videojuegos violentos, pero hay videojuegos pues muy interesantes, con propuestas diferentes, ¿no? Que lo que tú dices, que pueden servir pues para erradicar prejuicios, y el tema de la salud mental, muchas veces los prejuicios que hay tienen que ver con el desconocimiento, con el no conocer a nadie o imaginarte lo que es, pero no saber. Entonces, pues me parece interesante, ¿no? La propuesta. Sí, bueno, aparte porque en la salud mental de hecho lo normal, o sea, todos conocemos, lo que pasa que no se habla, hay muy poca, no lo sabes o lo interpretas de un modo que no correcto, digamos, o no tienes las herramientas. Eso es uno de los problemas de información. Y claro, el desconocimiento o sea, el problema es la falta de que no es culpa de nadie, pero es algo estructural, no hay mucha gente que tiene un nivel muy bajo de cultura de los videojuegos. Entonces, esto es un poco como si tú supieras que existe, pero nunca hubieras consumido cine. Claro. Y de repente quisieras entrar al cine, pero no sabes cómo ni dónde, y claro, es difícil. Porque eso es lo que me pasa a mí. Claro. Y tu primera peli es Saw y dices tú, ay Dios mío, pero el cine es horrible. Claro. Pero también es un tema, ¿no? La gente que no hemos jugado, pues no sabemos, o sea, yo no sabía ni que se podían comprar online, porque cuando yo era pequeña lo comprabas en un CD. Jesús, hija, también. Bueno, pero lo dedujiste, ¿no? Me refiero del contexto mundial en el que estamos. Pues no lo sé, creo que estoy hablando con alguien de que los compras online, vale, yo qué sé. El futuro. Yo pensaba que era algo físico. ¡Ha llegado! Para que veáis el nivel. Pero también, otra cosa que echa para atrás, pues si nunca has jugado, es que dices, pues no voy a saber jugar, me voy a frustrar y me voy a aburrir. Pero bueno, por lo menos he oído a gente explicando, pues eso, que se pueden considerar obras culturales, pues como las películas, muchos de ellos, depende, ¿no? No todos. O sea, que interesante. Bueno, y no todas las películas. Una cosa, a mí ya desde hace tiempo ya se me ocurría pensar que cuando seamos velliños, cuando seamos viejos nosotros, que estaremos ahí en donde estemos, en el asilo o así. En nuestro pazo, ahí. Ojalá. Y estaremos jugando a videojuegos. Entonces me imagino que ya hay estudios, ¿no? Que digan cómo le va esto a las personas mayores o a gente que haya tenido algún problema, yo qué sé, del cerebro, alguna movida que les ayude a recuperarse. Aquí hay dos vertientes. Nos queremos centrar en... ¿Por dónde empezamos? ¿Por el cerebro o por el resto del cuerpo? Por el cerebro, ¿no? Sí. Que esto es neurociencia y química, pues venga. Ya está la divulgadora de neurociencia de cerebrotes ahí sacando el tema. Claro. Aquí solo neurociencia. El resto del cuerpo, ¿qué más nos da? Yo siempre digo, aquí a nadie le importa el páncreas. Aquí no. Pobre. Bueno, pues es una pregunta difícil, pero empieza a haber datos interesantes. Claro, la idea hay dos vertientes. Una es la vertiente, los videojuegos como herramienta para prevenir el deterioro,
Y la otra es, con la que fantaseamos muchos frikis, que los videojuegos me vuelvan súper inteligente, ¿no? En ambos casos es un poquito lo mismo, ¿no? Buscar mejorar las funciones cognitivas. Ajá, o sea que puedes decir, déjame que estoy previniendo el Alzheimer, déjame en paz, ¿sabes? Déjame seguir Claro, jugando. ¿no? A ver si algo funciona. Pero a día de hoy es no. No. A día de hoy O sea, no hay evidencia. No, pero a lo mejor sí, pero no. O sea, los estudios Estamos en ello. estamos en ellos, que son muy complicados, porque claro, funciones cognitivas hay muchas y entonces tienen que acotar en los estudios. Y algunas cosas, por ejemplo, la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? ¿No? Si te quieres saber si te vuelve más inteligente jugar un videojuego. Entonces intentan acotar algunas funciones. Hay una cosa que en parte está relacionado con la inteligencia, que es todo el tema de la memoria de trabajo, ¿no? Que la memoria de trabajo es como la RAM, la cantidad, digamos, de objetos, de ítems, de cosas que puedes gestionar a la vez que estás haciendo una tarea. Eso está bien. Entonces hay algunos trabajos que ven que algunos videojuegos en algunas circunstancias a lo mejor podrían estar potenciando algo de la memoria de trabajo. Hay algunos videojuegos, por ejemplo, siguiendo con temas de memoria, que se han visto que podrían ser favorables el MUS Online. El MUS. El MUS Online. Bueno, ese no lo... Bueno, ese sería quizás más de memoria de trabajo, ¿no? Y de cartas y tal. Pero, por ejemplo, de memoria espacial. Pero hay algunos videojuegos que parecen interesantes de memoria espacial y otros que parece que no. Que sería a lo mejor un poco contraintuitivo, porque digamos que tú para orientarte utilizas dos tipos de estrategias diferentes. Una es construir todo un mapa y otra cosa es construir una ruta secuencial. O sea, hay una forma que es, digamos, saberte todas las calles y entonces da igual dónde estés que tú te orientas, y hay otra que es, vale, desde donde yo estoy sé que para llegar a donde quiero llegar tengo que coger la primera calle a la derecha, la segunda a la izquierda, la primera a la derecha y es secuencial. Entonces, la estrategia secuencial tiene la pega de que si no empiezas desde el mismo sitio ya no puedes hacer ese itinerario, ¿no? Y hay algunos videojuegos que parece que potencian una u otra. Entonces es una cosa complicada ahora de responder, pero lo más interesante es que, y luego aparte entendamos que los videojuegos acertarían de chiripa, ¿no? No intencionalmente, no estarían diseñados para esto. Pero se está empezando a hacer algunos videojuegos más tipo terapéuticos que están desde su génesis tienen en cuenta esta variable, ¿no? Vamos a intentar un juego que trabaje, por lo que sabemos, la memoria espacial o todas estas cosas. Y ahí empiezan, es un tema que está poco horneado. Están empezando a salir ahora los papers y los trabajos, pero empieza a salir alguna cosa interesante por ahí. Y lo que sí... Perdón, sí. No, claro, es que tarda, o sea, la ciencia no es inmediata. Claro. Yo lo que te iba a decir es que imagino que lo que tú dices, los juegos que no se han diseñado para eso, pues puede que tengan o no un efecto, pero si se diseñan juegos, pues a lo mejor no para prevenir Alzheimer, como decías tú, ¿no? Pero una persona que haya tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y quiera recuperar ciertas funciones cognitivas que las tiene un poco afectadas, pues a lo mejor un videojuego diseñado para eso puede ayudar, ¿no? Sí, va por ahí y desde luego tiene toda la lógica y con la base que tenemos ahora tiene pinta de que funcionará, pero se está trabajando ahora mismo en eso. Del mismo modo que, por ejemplo, está bastante más avanzado el tema de los exergames, que son los videojuegos que yo considero heréticos, que son los que requiere moverte físicamente el cuerpo. Vale, que hay que sudar, ¿no? Hay que sudar, los que hay que sudar, ¿no? Y con eso eso está muy bien, porque hay muchos estudios, bueno, muchos, pero bastantes. También hay que entender que con todo este tema de los videojuegos, si bien siempre ha habido mucho interés, yo creo que gran parte está habiendo un crecimiento exponencial, ¿no? Igual que se están volviendo como algo mainstream,
pues Sí. también la ciencia cada vez está metiéndole más el diente. Claro. Pero bueno, empieza a haber cantidades importantes de papers y tiene muy buenos resultados. Se está viendo que como un complemento, por ejemplo, a la rehabilitación, son herramientas muy interesantes que ayudan. Porque, bueno, necesitas siempre como complemento a cosas como la fisioterapia o todo este tipo de técnicas, pero muchos de los movimientos que los fisioterapeutas recomendarían hacer en una rehabilitación pueden hacer con estos dispositivos y de hecho muchos juegos ya los incluyen. De todos estos juegos hay variantes, ¿no? Por ejemplo, ahora es muy famoso un anillo que mueves, ¿de acuerdo? Y que haces el anillo está bastante bien porque haces todo tipo de movimientos según el ejercicio. Pero también hay un Wii Fit, creo que son báscula, que pones los pesos, o sea que hay muchos tipos distintos de periféricos. Y se ve que van tanto bien para rehabilitación como a lo mejor también para cosas de fibromialgia, gente que necesita que está mejor si hace ejercicio, pero le cuesta porque tiene dolores o esta serie de problemas. Aquí funcionan bien los videojuegos porque son divertidos, porque gamifican la rehabilitación. A ver si lo ponen en los gimnasios, eso. En vez de, ¿sabes?, levantar pesas como un autómata sin hacer nada más, pues al menos, ya que pierdes tu energía en algo absolutamente absurdo como es levantar un peso que no vale para nada, en vez de, yo qué sé, plantar patatas, pues oye, que al menos fuera más divertido. Ya, pero bueno, yo abogo más por tu opción, pero plantar patatas. No sé, a mí me hacían plantar patatas, me han hecho plantar patatas hasta de resaca y en agosto, en las fiestas de San Lorenzo, yo eso lo recuerdo de docente. Venga, a plantar patatas. Si ayer estabas bien para festejar, hoy estás bien para... Bueno, está claro que el ejercicio es importante y oye, para la gente que no esté en el campo, no tenga jardín para plantar patatas. Nada, pues o el gimnasio, o si no gusta el gimnasio, pues oye, esto de los videojuegos de hacer ejercicio, pues puede ser una opción, oye. O hacer ejercicio también. A ver, bueno, si lo haces jugando es ejercicio. No, es broma eso. Me refería, yo qué sé, pues echarte una pachanga de... ¿Cómo se llaman esas cosas? Fútbol, baloncesto... Ojo, claro. Que eso hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí hay un apunte importante. Y que hace tiempo leí un metaanálisis. Si había un punto en el que era mejor no hacer ejercicio, hacer ejercicio. Muy bien. Porque, claro, la cuestión es la siguiente. Tú imagínate que tú nunca haces deporte. Sí. Pero haces la pachanga de los domingos. Bien. Y en la pachanga de los domingos te revientas. Sometes tu cuerpo a un sobreesfuerzo cardiovascular mientras que no estás entrenando para que el cuerpo... O sea, hay tanto espacio entre los entrenamientos que el cuerpo no se adapta a las pachangas. Nunca cortes un ayuno con un festín, ¿no? Claro. Sí, mira, es muy buena forma de ponerlo. Pero la conclusión era en plan... Bueno, si haces solo ejercicio una vez a la semana, en plan una hora irte la pachanga o sexo solo una vez al mes, cuidado. Cuidado que te puede dar un chungo. Cuidado, ¿no? Cuidado. Bueno, está claro que hay que hacer ejercicio y moverse. O sea, si es que al final esto es así, pero a menudo, no un día al mes, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los videojuegos, Pablo, yo creo que más o menos nos ha quedado claro que ni son tan buenos ni son tan malos, ¿no? Una cosa intermedia. Hombre, pues como todo, ¿no? Sí, menos la vainilla. Bueno, no, como todo, no. En plan de, la bomba, una bomba atómica en la cabeza no es una cosa intermedia. No, como todo, no, como muchas cosas al final. Pero bueno, al final la gente, si quiere conocer los estudios en detalle, que se lea tu libro, básicamente, ¿no? Que ahí lo cuentas todo. ¿Dónde lo pueden comprar la gente? Cuéntanos. Pues en todas las librerías de España. Sí, ahora de momento sí, en España y en América Latina por ahí también andará algo. Sí, y sí, pero vamos, está muy bien apoyar a las librerías, además son los sitios maravillosos donde aguantamos los escritores no tan famosos, digamos. Lo tengo aquí, el Neurogamer. Voy a decirlo otra vez por si acaso la gente no se ha quedado con el nombre. Es Neurogamer de Pablo Barrecheguren, cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro, de la editorial Paidós.
Sí. Muy bien. Y vamos, y si no está en la... ¿Sabes? También se pueden comprar digitalmente. Claro, también. Pero mejor en librerías, ¿no? Eres También defensor de están. las librerías. Sí. Bueno, y para terminar, ¿por dónde te puede seguir la gente en redes? Bueno, hay un canal muy bueno de neurociencia en YouTube. Neurocosas, ¿no? Neurocosas, que también ahora es un canal de Twitch, donde ahí estoy dándole, y luego pues también estoy en Twitter ahí soy PJ Barrecheguren. Son los sitios ahí que estoy ahí partiendo el bacalao. Estupendo. Y en Instagram también estás, pero... Sí, bueno, Pablo Barrecheguren. No. Vale, estupendo. Bueno, dejaremos todo, como siempre, en las notas del programa. Pues muchas gracias, Pablo, por haberte pasado por aquí. Ha sido un placer pasar un ratiño aquí. Un placer, caballero, ¿eh? Bueno, pues nada, a nuestros oyentes ya sabéis que las notas con las referencias y con todos los detalles de Pablo estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, y la página web es podcastidae.com. Si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios, y si queréis estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Abur.